General Alberto Piris es nuestro primer invitado hoy en Primera Plana en Radio Libertad. El general Alberto Piris es general de artillería y analista del Centro de Investigación para la Paz. Recientemente, en un periódico nacional, el general Alberto Piris reflexionaba con respecto a el polvorín, a la situación que se está viviendo dramáticamente en este momento en los Grandes Lagos, en el antiguo Congo belga, en el tristemente de actualidad país del Zaire. Don Alberto Piris, buenos días y muchas gracias por estar en Primera Plana en Radio Libertad. Buenos días. Usted, mi general, ha reflexionado en torno a la tragedia que se está viviendo en el Zaire y se hace una serie de preguntas. Antes de enviar tropas es preciso contestar a las reflexiones que usted plantea. ¿Contra quiénes? ¿Cómo se financian? ¿Y cuáles son sus objetivos políticos y materiales? ¿No? Sí, bueno, lo que trataba de poner de relieve es que la cuestión es un poco más difícil de lo que por lo general se suele hacer creer, ya que, pues bueno, las opiniones públicas, irritadas por lo que está ahí ocurriendo, pues basándose en esa idea de que la fuerza militar todo lo consigue, pues dicen, bueno, hay que intervenir, pero lo que nadie se para a reflexionar, o pocos lo hacen, es las condiciones realmente difíciles que hay que, y todos los aspectos que hay que considerar antes de intervenir, ¿no? Pues intervenir ¿para qué? Intervenir ¿con qué? ¿Con qué medios? ¿Para conseguir qué objetivos? Y eso es lo que generalmente no se dice. Pero usted no cree que en este momento existe una presión social alta, en el sentido de que, bueno, a través de las televisiones se están transmitiendo pues unas imágenes espeluznantes, ¿no? Claro. Entonces lo que el pueblo se plantea es decir, pues hay que enviar inmediatamente tropas allí, ¿no? Exactamente, eso es lo que digo yo, es decir, que un poco arrastrados por los medios de comunicación, porque ahora nos están enfocando la zona de los Grandes Lagos y quizás se está ignorando otras, por ejemplo en el oeste africano, las costas de Liberia, etcétera, etcétera, que también están pasando hambre, donde muere la gente. Pero bueno, los medios de comunicación, con muy buen motivo, nos ponen de relieve a través de la televisión, de los prensa, la radio, estamos continuamente, y entonces claro, la gente se irrita, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero lo que yo quiero hacer reflexionar es que no basta con decir hay que hacer algo, es decir, hay que saber qué es lo que se quiere hacer, porque por ejemplo incluso, y desde la óptica de miembros de muchas organizaciones no gubernamentales, humanitarias, con los que he tenido ocasión de hablar, no basta con dar de comer o con colocar a la gente en campamentos donde están protegidos, eso no resuelve ningún problema, eso mantiene una situación a veces enconada donde los pueblos no acaban de ser dueños de sus destinos, que es la cuestión. Pero general Piris, decimos, hay que intervenir, claro, hay que intervenir para abrir un corredor humanitario. Exactamente, bueno, se dice, y entonces, ¿dónde se abre? ¿A través de quiénes se abre? Es decir, usted no se opone a la intervención, pero lo que dice, cuidado, que antes de intervenir hay que saber qué vamos a hacer. No, ¿cómo me voy a poner a la intervención? Creo que la intervención es necesaria, en algunos momentos es urgente, e incluso es indispensable, pero estos tres adjetivos de una forma muy consciente. Es urgente en este momento, y es indispensable porque es que no parece que hay otra forma de poder hacerlo, pero ojo, no cualquier tipo de intervención sirve. Miremos ahora, por ejemplo, cómo está Somalia. Somalia en este momento es el caos, ¿no? Solo que nos hemos olvidado. Y en Somalia se intervino con los medios de la más poderosa potencia militar, con las cámaras de televisión esperando en la playa allí el desembarco de los marines norteamericanos, pero con objetivos confundidos, erróneos, equivocados, que han dejado a Somalia más dividida, más ensangrentada que lo que estaba antes. Vamos a ver si yo sé interpretarle, general Piris. Usted lo que está diciendo es que una guerra en un momento determinado se pone de actualidad a través de la televisión y luego nos olvidamos. Pues sí, y además incluso pongamos que ahora intervenimos. Bueno, ahora se hace una intervención y supongamos que sale bien. Y entonces se lleva alimentos, se establecen unos corredores, unas zonas protegidas. Y yo pondría entre comillas esto de las zonas protegidas. Recordemos las zonas protegidas en Bosnia, lo que ha ocurrido en ellas. Bueno, y entonces se va a comer y eso deja de tener actualidad. Los gobiernos, las opiniones públicas ya están satisfechos. Y la intención de la Cámara cambia a otros sitios. Y allí seguirá la gente viviendo en campamentos en unas condiciones innobles, donde además las personas
pierden ya toda capacidad de voluntad y de iniciativa, viven como ganado, estabulados en campamentos de refugiados. Eso no se puede aceptar tampoco. General Piris, ayer se produjeron ya críticas de carácter internacional criticando la decisión española de hacer público el envío inmediato de 350 legionarios, eso sí voluntarios, al Zaire. ¿Usted cree que el señor Serra se ha precipitado a la hora de hacer público este anuncio de intervención de tropas españolas? Bueno, pues yo no sé si se ha precipitado o no. Lo que es cierto es que si se va a intervenir, pues entonces todos los gobiernos procuran obtener el mayor eco posible en las opiniones públicas de esa intervención. Francia ha dicho lo mismo, Bélgica también, Canadá está queriendo liderar. Entonces, el hecho de que los gobiernos quieran satisfacer a las irritadas opiniones públicas diciendo que vamos a intervenir, pues a mí me parece normal, no me escandaliza, no me produce sorpresa, porque sé lo que hay que hacer. Ahora, la cuestión no basta con decir vamos a intervenir y ponemos X soldados o tales medios disponibles a disposición de alguien. No, sino saber para qué. Esa es la cuestión. General Piris, estamos donde siempre, es decir, como no vayan ahí los americanos no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir y eso ciertamente ocurre, porque otra de las cosas a las que yo hacía alusión en ese artículo que usted comenta... Los ejércitos pacificadores. Es que hay que poner de acuerdo intereses políticos de las grandes potencias occidentales que a veces no coinciden. Y no crea, y nadie debe de creer, que estas intervenciones se hacen por desprendimiento puramente humanitario, por amor a la humanidad. Mire, la política, desgraciadamente, salta y pasa por encima de las consideraciones éticas y morales. Eso nos irrita a muchos ciudadanos, pero es un hecho que hay que aceptar. Y entonces no se va generalmente porque están aquí muriendo unos pobres, unos millones de seres humanos o centenares de miles. No, se va por eso, sí, pero también por otras muchas razones que suelen ser electorales y razones de prestigio y razones de tener un cierto peso en algunos foros donde se pueda discutir. Eso es lo que es en el fondo la política internacional. Es decir, que cuando los Estados Unidos bombardean una campaña electoral, por ejemplo Irak, una cosa que hemos visto hace 3 meses, pues lo que se está cubriendo es un objetivo electoral, ¿no? Pues mire, el otro día oía por otra emisora, con cierto sentido de la ironía, que si en los Grandes Lagos estuviera Saddam Hussein o estuviera Gaddafi a cargo de los destinos de esos pueblos, rápidamente habrían intervenido los Estados Unidos. No deja de ser una ironía, pero no deja de marcar un poco cómo los intereses políticos de cada una de las grandes potencias es lo que priva en primer lugar. Y luego en segundo lugar, pues bien, si de paso se concluye algo que es hiriente y que nos está a todos escandalizando, pues tampoco está mal. Usted, General Piris, cree que en los últimos años en los cuales se ha producido una presencia de tropas españolas pues en conflictos internacionales, es decir, España ha estado en la guerra del Golfo de una manera u otra, una fragata, tal, y hemos estado y estamos en este momento como tropa pacificadora, eso sí, nos ha costado casi 20 muertos en la antigua Yugoslavia. ¿Usted cree que esa proyección exterior de alguna manera obedece a una cierta forma de aniquilación del ejército por dentro? Es decir, vamos a ver si yo me explico. Por un lado, durante el mandato de don Narcís Serra se ha utilizado el ejército como una gran maquinaria de investigación civil, ¿no? A través del CSIC se han investigado, se han permeabilizado todos los sectores de la sociedad civil, se ha espiado a todo el mundo. Y luego se cubre la pantalla enviando tropas al exterior, ¿o no? Bueno, es un poco complejo lo que plantea usted, pero lo que sí es cierto es que en España, desde el siglo pasado, se hacen muchas operaciones de tipo mejoramiento de la imagen de las Fuerzas Armadas. Esto es evidente. Incluso, por ejemplo, y en esto la historia pues no se confunde, después de nuestro gran fracaso colonial, que ahora se va a cumplir el centenario, cuando ya la guerra de Cuba y Filipinas, pues entonces se empeñan unas campañas africanas con el fin de recuperar un poco el prestigio de las Fuerzas Armadas, que había quedado mal después de la derrota tremenda en Cuba, a pesar de que, como ya es más conocido, esta derrota no es tanto militar también como política, cultural y social de todos los españoles. Entonces esto es evidente que después de los 40 años en los cuales el ejército pues ha sido sostén de un régimen político, los nuevos gobiernos que vienen después intentan lavar a las Fuerzas Armadas ese aspecto de sostén de un régimen para empeñarlas en unas operaciones humanitarias en las cuales pues es muy difícil no estar de acuerdo. Por ejemplo, la operación de Bosnia o las acciones de pacificación con los cascos azules en Centroamérica, etcétera, etcétera.
Esto tampoco es una cosa sorprendente, me parece que es natural y que, bueno, es un camino en el cual las Fuerzas Armadas, de todos los ejércitos, ¿no? Las Fuerzas Armadas universales que han sido protagonistas de tanta muerte, guerra y destrucción, pues intentan aparecer también como portadoras de una cierta capacidad de pacificación. Esto es una evolución que se sigue con mucho interés. Pues muchísimas gracias al general de artillería Alberto Piris, que es analista del Centro de Investigación para la Paz. Gracias por estar en Primera Plana en Radio Libertad y no sé si quiere añadir algo más, general Piris. Nada, pues agradecerles mucho la oportunidad que me dan para comentar estas cuestiones. Gracias, mi general. Adiós, buenos días.